pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto destino. usted como tal es una incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Y $2.000 como prometieron. ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puedan frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más alejados del país. Muy buenos días a todos, 10 y 13 de esta mañana del lunes 3 de mayo comenzamos una nueva semana, comenzamos un nuevo mes con noticias, con avances si se quiere sobre la situación epidemiológica tanto de la provincia como del municipio. Nosotros muchos avances nos presentamos, pero tiene que ver con los procesos que hay en cuanto al virus, cómo se adapta la sociedad, de qué manera van avanzando estos casos y si se pueden recuperar de la mejor manera posible, contando con estos ciclos. Aún así, a nivel provincial sí tenemos localidades del interior que pueden ascender de fase, ya los vamos a comentar en detalle a lo largo del programa, pero está bueno comenzar un mes, una semana, sabiendo que hay varios lugares que pueden ir avanzando y mejorando, que claramente tiene que ver con la respuesta de la sociedad, con la responsabilidad y con el trabajo diario que tienen desde el equipo de salud y el equipo de epidemiología de cada uno de los lugares, con el acompañamiento del equipo de provincia. Hoy tenemos una mañana bastante informativa, tenemos muchos puntos a tratar, más que nada con lo que se relaciona a lo epidemiológico que estamos viviendo. Tenemos notas en nuestro portal respecto a las recomendaciones que tiene que seguir una persona vacunada, que capaz muchos de ustedes ya han podido acceder a las primeras dosis, capaz ambas, capaz pudieron vacunarse con otra vacuna y ya están en ese proceso de inmunización. Hay pequeñas recomendaciones que uno por ahí no las tiene en cuenta o bien no las escucha, que están buenas para poder seguir teniendo los cuidados necesarios, porque sabemos que no es una vacuna milagrosa, al igual que todas. Vamos a comenzar el programa el día de hoy escuchando, leyendo los partes tanto provinciales como municipales con respecto a la situación epidemiológica de la última jornada. Recordemos que a nivel provincial tenemos la información actualizada porque fue publicada hace minutos. En cambio, a nivel municipal tenemos el último informe de la jornada, es decir, del día de ayer, aproximadamente 6:30, 7 de la tarde. Vamos a comenzar con el provincial, muy pocos casos, muy pocos hisopados. Recordemos, volvemos a esa rutina que ya conocíamos de los lunes, de los martes incluso, que los fines de semana no se programan los hisopados, entonces en la mayoría del tiempo son muy bajos los números, tanto a nivel provincial como municipal. Lo que sucedió en estas últimas semanas es que en muchos lugares se hicieron hisopados masivos, como ser nuestro municipio, entonces el fin de semana también se trabajaba y se trabajaba mucho. Entonces por eso los números por ahí nos variaban a comienzo de semana, que no era lo que estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a esto, a que los números a comienzo de semana sean muy bajitos. Hoy, por ejemplo, 3 de mayo, el parte provincial nos confirma 122 casos nuevos de un total de 2.021 hisopados. Este es el número que nos da la referencia que les estamos diciendo. Vamos a ponerlo más en contexto. El 30 de abril, que fue viernes, se hicieron casi 4.000 hisopados, 3.997. Después el 29, que fue jueves, tuvimos 5.175. Y esto tiene que ver con lo que siempre decimos que es la demanda de la sociedad. En cambio, hoy, lunes, se realizaron desde el día de ayer hasta hoy 2.021 hisopados en toda la provincia. A esto nos referimos cuando hablamos de números pocos números, porque los fines de semana no se hisopa. 122 casos nuevos entonces, decíamos, a nivel provincial, 41 en capital,
17 en Curuzú, Guatía y Mercedes, 14 en Montecaseros, 7 en Santa Rosa, 5 en Bellavista y San Cosme, 4 casos nuevos en Goya, 3 en Ituzaingó, Verón de Estrada, 2 casos nuevos en Sauce y Concepción, y Gobernador Martínez y San Carlos presentan un positivo nuevo en las últimas 24 horas. En total, 1.641 activos, que son números que bajaron bastante a comparación de la semana pasada. Teníamos, por ejemplo, el 30, 1.790 positivos, el 29, 1.834 y ahora cerramos con 1.641. Esto tiene que ver con la cantidad de altas que se realizaron en las últimas horas. 1.641 activos entonces confirma el último parte. Fallecidos 657 correntinos. Después tenemos en la parte inferior del parte provincial el informe del hospital de campaña, que también es algo que tenemos que tener este seguimiento, dado que es la pata más importante con respecto a lo que es sistema de salud correntino. 24 altas médicas en la última jornada, 207 personas internadas, 166 en clínica general, 41 en unidad de terapia intensiva y 12,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta la fecha. Ahora sí, vamos a detallar la situación epidemiológica de Goya. Tenemos los dos partes, publicado en el portal el informe que brinda el municipio, si se quiere, el informe, que son los mismos números, prácticamente son los mismos números, lo único que cambia es la disposición dentro de la planilla, si se quiere, del flyer, y los colores, digamos, es la única diferencia, y uno que es oficial del hospital, si se quiere, y otro que lo comparte el municipio, pero con la misma información. Con respecto a esto, tenemos el parte del día ayer de la situación epidemiológica de Goya, el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya, del día 2 de mayo, 4 casos positivos nuevos, También se sigue trabajando en la trazabilidad, 5 pacientes derivados del hospital de campaña, 26 altas epidemiológicas y Goya cierra entonces su última jornada con 218 casos activos. También números que bajan bastante, el 29 de mayo, que fue el último parte que pudimos compartir, dado que el sábado no tenemos programa, pero el parte del 29, que fue jueves, cerramos con 327 positivos. Hoy prácticamente 100 casos menos, 100 positivos nuevos, activos. Entonces son números que van mejorando. Esto tiene que ver con las altas epidemiológicas, nada más ni nada menos que eso. La aclaración, Goya sin circulación viral comunitaria, y también la recomendación que vemos ya hace meses de extremar los cuidados, respetar distanciamiento, uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos y uso del alcohol al 70%. Esta es entonces la realidad de nuestra ciudad, 218 casos activos. Esto, como decíamos recién, es lo que nos reporta el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya. Ahora sí vamos a confirmar esto que decíamos al comienzo del programa. El día ayer a la tarde, el gobernador, por su cuenta oficial de Twitter, confirma que Goya y Mercedes seguirán en fase 2. Además, Curuzú, Guatía, Lavalle, Paso de los Libres y Cruz de los Milagros permanecerán en fase 3. Por último, La Cruz y Liebing vuelven a fase 5. Esto eran las noticias que esperábamos. Las medidas fueron tomadas junto al comité de crisis y los detalles los comunicará cada intendente. 10:21 esta mañana, seguimos en los temas que interesan. Se acaba de largar la lluvia, así que vamos a pasar a ver unas inauguraciones que tuvo el gobernador también la semana pasada. En Torrent, el gobernador, ya pasamos las notas en el programa anterior. En Paradigma es un tema que venimos ya hace semanas peleando con el otro conductor. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar otro tema que iba a ir en el desarrollo del programa, pero lo vamos a llevar a cabo ahora. Vamos a escucharlo a Conrado Stoll, que nos habla sobre los test que se hacen en casa. Los autotest podrían acortar la pandemia. Esto son cosas que van avanzando a medida que va avanzando la enfermedad, como la mayoría de cosas que vemos ahora
la forma en la cual se sigue manejando la pandemia y se intenta de sobrellevar de la mejor manera posible. Ahora unos autotest. Vamos a ver de qué se trata. Con Conrado, está Kachanowski, tenemos un programa enorme por delante. Gracias, en serio. Cuídense, buen fin de semana. ¿Se están guardando para vos, Conrado, la fase 1 para más adelante? La carta de la fase 1. La bala de plata, como se suele decir. En una definición muy dura, se habló de que la diseminación se explica por incompetencia, por falta de preparación, falta de planeamiento, por usar las estrategias equivocadas en el momento equivocado, por una vacunación lenta, por relajación. Así se describía duramente India y también Brasil. Bueno, lo puedes aplicar al país que sea. Entonces, fase 1 se sabe que no necesitas, que restricciones selectivas son tan efectivas como un cierre total. Definitivamente demostrado, publicado, justamente para evitarlas por la caída del PBI del país, hasta lo que estaban hablando con Soledad recién, y fíjate vos que es alimentación para los chicos, el abuso infantil, los maestros lo detectan, hay una lista de causas por las cuales no querés cerrar los colegios. Pero cerrar, solamente cerrar no alcanza, como decís siempre vos. No, tenés que testear, tenés que vacunar. Bueno, lo del testeo. Hay un recurso que no se ha usado, que hemos hablado alguna vez, de los testeos rápidos. Les pido, ustedes están con las computadoras y con internet ahí. Pongan, no hay problema con la propaganda porque acá no hay, pero pongan cualquier farmacia de Estados Unidos, Walgreens, CVS, Eckerd, y vas a ver que dice test de antígeno rápido, venga, cómprelo y lléveselo a su casa. Eso Esto acá, hay que hacerlo. me parece que en algunas farmacias ya empieza. Lo que pasa es que acá cuesta 6.000 pesos, doctor. Pero a ver, les cuento. Acá hay uno aprobado en que la indicación es que lo tiene que hacer un profesional. Sí. Precisamente la utilidad de este test es que no lo haga un profesional. Que vos lo compres en la farmacia, como te acabo de decir, que lo compras en Estados Unidos. ¿Que te pinchás el dedo, decís vos? No. No, le iba a traer, pero me pareció prudente no hacerlo, lo muestro. Con un hisopo, uno se lo mete en la nariz como el mismo hisopado que hacen a todos, que es más bien adentro donde molesta, digamos. Cerebro, después se coloca, es muy simple, es porque para que lo pueda hacer cualquiera, se ponen unas gotitas de la muestra que uno ha sacado en un plástico, en un contenedor de plástico muy fácil todo, y dice 15 minutos. En 3 minutos o tenés una marca que dice que no estás contagiado, o 2 que estás con virus. Y no hace falta un profesional, lo puedes hacer vos. Lo tenés que hacer vos. A ver, Fauci dijo que es necesario. La escuela de salud pública más famosa, más reconocida, con más prestigio del mundo, que es la de Harvard, dice, esto puede cortar la pandemia. O sea, la vacuna elimina la pandemia. Con esto cortás la diseminación. Acá están tratando de homologarlo eso, doctor, pero está difícil. Bueno, pero ahí está Lucas. Lucas, tenemos una herramienta que no se ha usado, que hay que ver. Landmat trabaja muy bien, lo tiene que aprobar inmediatamente para que se venda en todas las farmacias libremente. Hay millones disponibles, hay varias compañías que están en la Argentina que los hacen. El costo es menor que el que vos dijiste, Lucas, bastante menor. No, yo te digo, imagínate, la empresa lo empieza a vender acá, no sé afuera cuánto vale. La ciudad farmacia. Hay una sola. No, la ciudad farmacia. Pero, a ver, hay una sola empresa, digo porque les hice una nota, que importa todos los test rápidos que se hacen y los van a vender en la farmacia. Debería haber más empresas, los estados, los municipios, que compren esos test y los traigan de forma masiva. Mostrame la foto que mandó Conrado la otra vez para qué es lo que él está diciendo. Abbott, Roche, compañías americanas, los hacen por millones. Ahí tenés una estudiante en un país nórdico, los chicos en el colegio se lo hacen ellos solos. Y después estaban los paquetes por ahí que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido te lo manda a tu casa, gratis, sin costo. En Alemania se va a hacer esto. Es el pasaporte. En Dinamarca te lo haces, lo suben a la aplicación y vos mostrás eso y esa noche entras al restaurante, al teatro, a donde quieras. Y una economista prestigiosa, a la que tengo acceso cercano, me decía hasta una idea, la persona lo compra en la farmacia y el gobierno hasta puede dar un voucher. Porque al gobierno le conviene tener esta información, en que si la persona sube esa información a la aplicación, le descuentan la mitad del costo del próximo que compre. Cuanto más tenés de esto, tenés menos cierres. Es lógico, porque tenés más gente que puede circular. Yo te quería preguntar eso, Conrado. Vos sabés que yo siempre tengo preguntas vinculadas al futuro, cómo celebramos Navidad, te preguntaba el año pasado. Ya venimos de 2 semanas de cuarentena. Ahora 2 semanas de cuarentena. Ahora se anunció 3 semanas más de cuarentena, aún más dura de la que había. La vacunación viene tenue. ¿Cómo te imaginás vos que sigue este proceso con este nivel de vacunación? ¿Cuánto tiempo de cuarentena le calculás? ¿Mayo y junio? Digamos, yo sé que es difícil y que no lo puedes predecir, pero ¿qué ves en otros países que pueda reflejarse acá? Primero,
Para terminar el tema anterior, los test estos para que corten pandemia tienen que hacerse 2 veces por semana. Vos lo haces lunes, viernes, ahí sabés que no estás infectado y el día que da positivo tenés que aislarte, si no da positivo sabés que podés circular. Perfecto. Pero lo que te quiero decir es ahí tenés una herramienta que si se aplica, se puede aplicar, hay millones disponibles, es cuestión de que se decida aprobarlo y que se venda libremente. Ahí tenés una herramienta que hace mucha diferencia. Con respecto a las restricciones, estas últimas semanas, Lucas, no fueron restricciones, las calles, las autopistas, todo estaba lleno más o menos, de gente. Preguntale a lo gastronómico. Bastante. En la ciudad, después de las 9 de la noche, relativo. Habría que hacer un par de semanas o 3 semanas con una restricción, de nuevo, selectiva, de ninguna forma apoyo un cierre total, de ninguna forma. Una restricción selectiva que se respete. Los números. Fíjate vos que hoy es 22.000. Es mucho menos que ayer. Antes de ayer, 23.000. La curva, como la mostraste, Johnny, y vos mostraste lo correcto, es el promedio de 7 días. Pero hay que hacer el promedio de 7 días, porque si no, ves un pico como el de ayer y te preocupa, con 30% de positividad. Pero está bajando. Y el sistema de salud, no seguimos escuchando, está tenso. El sistema de salud, para que la gente lo entienda, siempre están las camas llenas. Eso del 60% puede haber confundido a la gente y la gente piensa que las terapias intensivas, si entran, el 60% de las camas están llenas y 40% vacías. No. Todo está siempre lleno. Lo que sucede es que normalmente el recambio es más frecuente. Con COVID están llenas más tiempo. Entonces, si llega alguien más, hay problemas. Está muy bien que lo expliques. Roberto. La condición de la enfermedad llevada a cabo es eso lo que mejora, que claro que nos ayuda muchísimo, porque como decíamos es una de las partes del sistema de salud que está más vulnerado en este momento. En la nota vamos a leer una parte nomás que hablan un par de especialistas, epidemiólogos e infectólogos que nos comentan esto, que por ahí la parte principal, el error más grande que hay por parte de estas personas que pudieron acceder a la vacunación es el relajamiento. Ya de por sí la sociedad está muy relajada y aquellos que se vacunan por ahí tienen un plus pensando en esta inmunización. Entonces son cuestiones que se van sumando al general y por ahí provocan situaciones bastante complicadas con respecto a lo epidemiológico. Desde relajar el frecuente lavado de manos hasta dejar de usar el tapabocas, existen diversas conductas que no se deben dejar de lado a pesar de ya haber recibido las 2 dosis del inoculante contra el coronavirus. La visión de los especialistas es una nota que originalmente viene del portal de Infobae y está escrita por Francisco Reyes. De acuerdo a los últimos datos recopilados por el Monitor Público de Vacunación en la Argentina, 971.869 personas fueron inoculadas con la dosis contra el COVID-19, lo que representa el 2,13% de la población, mientras que poco más de 7 millones recibieron el primer componente, un 15,43% de los habitantes. En este sentido, resulta fundamental conocer qué errores se deben evitar para seguir cuidándose y cuidando a aquellos que nos rodean.
Se consultó con varios reconocidos profesionales de la salud en relación a las conductas que no deben relajar los ya vacunados y el consenso fue unánime. No deben creer que ya son inmunes, ya que a pesar de que las probabilidades de que enfermen gravemente son muy bajas, pueden que de todas formas se contagien y propagar el virus SARS-CoV-2. Esto por ahí me genera mucha relación con lo que nos decían a los jóvenes ya hace unos meses, porque parece que prácticamente no existen grupos de riesgo a esta altura de la enfermedad y con las nuevas cepas, pero aún así, en su comienzo nos decían eso a los jóvenes, que a pesar de que nosotros en teoría no nos enfermábamos tan grave y muchos éramos asintomáticos, nos teníamos que cuidar por los otros, por nuestros familiares, vecinos, por la sociedad en sí. Y ahora es un poco el mismo planteo que se le hace a estas personas que ya fueron vacunadas. De acuerdo al infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi, en general el 65% de la población adquirió hábitos de defensa contra COVID-19. A pesar de esto, se observa que un porcentaje de los vacunados se relajó y esto trajo como consecuencia contaminaciones. También sucedió esto con personas que transcurrieron la enfermedad asintomáticamente. Creyeron que todo había pasado y sin embargo algunos de ellos tuvieron infecciones y el 30% secuelas. Este también es otro debate que si bien no los vamos a explayar hoy, vamos a tratar de hacerlo durante la semana, que es el hecho de la importancia que se le está dando a las secuelas de la enfermedad y cómo reconocerlas. Porque uno por ahí pasó la enfermedad muy relajado y a los meses empieza a presentar síntomas que capaz no están en su rutina habitual, si se quiere. Uno se conoce y sabe, por ejemplo, los que son muy alérgicos, los que padecen de jaquecas, los que cada 2 por 3 tienen algún tipo de dolor estomacal, pero muchas veces se van presentando otros síntomas que no están en esta rutina, por así decirlo, en lo que uno conoce que le puede pasar y no sabe de dónde sale. Y por ahí puede ser una secuela de alguien que haya vivido la enfermedad. Siempre estuvo presente la indisciplina, opina Hugo Pizzi, este especialista. Después también se lo escuchó al doctor Lautaro de Venida, que es un infectólogo, es expresidente y actual miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, y apuntó que el principal error es creer que porque uno está vacunado ya es inmune. Es la misma frase, si se quiere, que escuchamos de todos los especialistas. Hemos visto muchos casos, incluyendo el del presidente, que Alberto Fernández recibe las 2 dosis de la vacuna Sputnik V y se contagia igual de COVID-19 a principios de abril, por lo cual aún el vacunado tiene que seguir cuidándose, ya que la vacuna evita fundamentalmente que tengamos formas graves de la afección, cuadros que requieran la terapia intensiva, más no tengamos COVID-19 y entonces podemos trasladar el virus, transmitirlo a terceras personas. En este momento de tanta circulación viral, la persona vacunada tiene que seguir cuidándose como hace todo el mundo, usando tapabocas, manteniendo la distancia, estando en ambientes ventilados y con el correcto y frecuente lavado de manos. También consultada por el medio, la infectóloga Gabriela Piovano, que es profesional del Hospital Muñiz, aseveró que el hecho de estar vacunado da la sensación de protección para la infección, pero la verdad es que nosotros sabemos que las personas que se han inoculado, hay un porcentaje de ellos que va a tener igual la infección y que la puede transmitir, por eso es importante seguir manteniendo las medidas de cuidado. Se siguió hablando con distintos y reconocidos infectólogos más que nada, que son quienes están atrás de la enfermedad prácticamente teniendo un seguimiento muy detallado de cuáles son las consecuencias, por ejemplo, cuando uno se vacuna, cuáles son las situaciones que puede pasar, que puede vivir como consecuencia de esta vacunación. Y también, de vuelta, volviendo al punto de la experiencia que tienen estas personas, se nota cuál es la respuesta general de la persona que es vacunada. Que al fin y al cabo es esto, que uno se cree inmune, entonces tiende a relajarse mucho más de lo que haría si no la tuviera la vacuna. La nota la pueden encontrar en nuestro portal identidadcorrentina.com.ar. ¿Cuáles son los errores más comunes que deben evitar los vacunados contra el COVID-19? De vuelta,
son pequeñas cuestiones que las vamos a seguir desarrollando y las vamos a seguir viendo a medida que el virus y la enfermedad siguen avanzando. Vamos a pasar a escucharlo a Pablo Rossi, que nos dice el país de los sinvergüenzas. Vamos a ver de qué se trata. Muy buenas noches, bienvenidos formalmente a este programa que ya comenzó, que es Hora 21. Gracias por todo el apoyo del otro lado. Digo, porque estábamos por Zoom. Aquí estamos. Sin vergüenza. Mira. Sinvergüenza es, bueno, no tener ya el mínimo reparo, la mínima introspección. Johnny decía hace un rato, empatía, para entender lo que le pasa al otro. No tener vergüenza significa que ya no tienen ninguna barrera ética mínima. Hace mucho, Enrique Santos Discépolo dijo en Cambalache, los inmorales nos han igualado. ¿A qué iban anoche? A recibir las últimas vacunas chinas. Después de esto, por ahora, nada. Pero ya tenían el spot, de los 10 millones, con la camiseta de la selección argentina, con el 10 de Maradona, todo muy patéticamente previsible, bien populista, bien demagogo, haciendo que estos laburantes hagan la propaganda para el gobierno. El 10 es nuestro. 64.000 muertos tiene la Argentina, apenas ha vacunado con las 2 dosis al 2%, 2,04 hoy actualizado de la población. Bisotti no tiene vergüenza. Sin vergüenza, ¿cuál es la etimología? ¿Qué dice la RAE? Pícaro, bribón. Dicho de una persona que comete actos ilegales en provecho propio o que incurre en inmoralidades. Suponete que esto, vamos a ver, las investigaciones en la justicia sobre el vacunatorio VIP están en curso. Espero que no se le cajonee ahí a los fiscales federales, porque las causas en la provincia de Buenos Aires fueron todas absorbidas por la justicia federal. Desfachatez, falta de vergüenza. Pero ¿sabés lo que te voy a decir? No tienen vergüenza, sin vergüenza. A esta hora, ¿sabés cuál es el principal problema de la Casa Rosada y el Instituto Patria? ¿Vos te creés que es estar negociando, hablando con Biden o con el titular de Pfizer para conseguir las vacunas que por otro lado no van a venir? No. Están pensando quién gana la pulseada política de esta hora, Cristina o Alberto. ¿Quién manda en el frente de todos? ¿Quién diablos decide qué hacer en la Argentina? ¿Sabés cuál es la pelea política económica de este momento? Entre un ministro de Economía desdibujado que prometió que iba a haber 2 aumentos tarifarios en el año y un subsecretario de Energía que se ha hecho célebre en estas horas, que no lo conocía nadie, porque responde a Cristina y porque Cristina le había dicho a Guzmán, no, chiquito, yo sé ganar elecciones, acá no va a haber aumento de tarifas, acá hay que ganar en octubre. No se lo habrá dicho, pero yo tengo que blindarme, ¿entendés? Nene. Y Guzmán no, porque los números, el déficit fiscal. Un Guzmán que, sigo insistiendo, el círculo, el establishment de este país lo trata como el moderado, y de ahí se ha agarrado un hombre que ha fracasado rotundamente en lo único
en lo que era especialista, deuda. La Argentina hizo un pedalín para adelante, un pedal de la deuda para adelante, el mundo le canjeó los bonos, pero ya des cuenta que la Argentina no va a poder pagar cuando tenga que pagar. ¿Por qué? Porque nunca presentó un plan económico, ni sustentable, ni lógico, con lo cual Guzmán ya fracasó hace tiempo. Se queda, y entre los propios del gobierno del Instituto Patria le dicen el secretario de la deuda, y lo puentean, y lo ningunean. Por eso un subsecretario de Energía se atrevió a decir, no, va a haber un solo aumento de tarifa. Eso dicen en el Patria. Hoy, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, después que Guzmán le dijo, o es 4 de copa o soy yo, me voy. No, el presidente te va a respaldar a vos. Listo, que se vaya Basualdo, el subsecretario de Energía, amigo de Cristina, colaborador de Horacio Berbisky en el cohete a la luna, tiene todos los boletos comprados, ¿se entiende? ¿A quién responde? Santiago Cafiero deslizó en la prensa porque se iba por inútil, así textual, el concepto es mío, engloba, no presentó los estudios que le pedimos de factibilidad, de diferenciación tarifaria, inútil. Deslizó Santiago Cafiero, se lo pedimos en diciembre de 2019, nunca lo hizo. Cuando se enteraron de que lo habían renunciado en el Instituto Patria, Máximo Kirchner y su gente hizo correr un texto por, digamos, la contraoperación de prensa. Sí, yo le estoy explicando todo esto el día después que los tres se mostraban ahí, miren, muy preocupados por las vacunas, que ya no van a venir de China, porque hasta los chinos le han picado el boleto a este gobierno, que juega la geopolítica como si estuvieran tomando una birra o un vino y guitarreando al estilo de Alberto Fernández cuando se junta con sus amigotes de farra. Así juegan a la geopolítica entre China y Estados Unidos. Por eso no tenemos ni suficientes vacunas chinas, ni menos aún Pfizer o Moderna. Rezando a AstraZeneca, ahora nos hacemos los enojados, Hugo Sigman de Insud, desaparecido, en acción, porque AstraZeneca, bien gracias, que van a llegar, que ya vienen, y ayer celebraban en un argentinismo inmoral 10 millones de vacunas. El subsecretario de Transporte de Kicillof lo celebraba. Bisotti, en el tuit que publicó, Bisotti, la responsable máxima que ha quedado a cargo, porque Ginés ya no cuenta, de todo el fracaso. Bisotti en su cuenta de tuit celebraba esto. Lo que no puso Bisotti, lo pusieron otros funcionarios. ¿Sabe qué? Acá abajo decía frente de todos, o decía todos con un solcito, la propaganda. ¿Se acuerda que el presidente dijo, no hay que hacer política con las vacunas? Nosotros no hacemos política con las vacunas. En un acto de caradurismo, el gobernador Kicillof dijo exactamente lo mismo. No politicemos la vacuna. Pero te toman de estúpido, nos toman de tontos, subestiman nuestra inteligencia y no tienen vergüenza. Bienvenidos a Hora 21. Muy bien, vamos a pasar entonces a escucharlos a Fernando Navarro con Viviana Canosa a ver qué tienen para decirnos. Decimos, nos vamos al Chino. Chino, perdón, la otra vez no me acuerdo con quién me pasó que tuve que hacer más corta la entrevista porque habló Kicillof y mucho. Bianco, Carlos Bianco. Bueno, Chino Navarro, voy al grano porque hoy arranqué muy tibia. Estoy harta de que me vengan a contar Larreta, Axel, Alberto, que con el alcohol, que si me lavo las manos y nos vuelven a encerrar. Me gustaría que me cuentes qué sentís con lo que dijo el presidente, lo que dijo Axel y lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta, lo que dijeron los tres en el día de hoy. Primero quería expresarte mi solidaridad con la tapa de Noticias, porque me parece que fue una descalificación a tu persona y a las mujeres. Gracias, Chino. Segundo, escuché a
te lo había dicho en privado, creo que corresponde te lo diga en público. Muchas gracias. Escuché a Alberto Fernández, no lo pude escuchar a Rodríguez Larreta, no porque no quise, sino porque estaba trabajando, y a Axel lo escuché de ratitos. Pero yo cuando lo escucho al presidente, hoy en su discurso, me reconforta, porque está hablando del bien supremo que tiene la humanidad. Cualquier constitución, el bien supremo es la vida. Y todas las medidas que plantea, que adopta, en un sentido racional, sensato, es cuidar la vida. Después, bueno, a vos te puede molestar o no que te hablen del barbijo, de la distancia social o de la higiene con el alcohol en gel o agua con jabón. Yo te cuento que hace 3 semanas caminando por una feria en Loma de Zamora. Me molesta más que pida superpoderes que todo eso que te dije antes. Lo que digo es que a veces lo que siento cuando nos hablan Larreta, Alberto o Axel es que nos reta como si fueran nuestros papás y nos dan instrucciones de cosas que ya hacemos y que la verdad no hay vacunas, no cumplieron con el vacunatorio y sí estuvo el vacunatorio VIP y que nos vengan a decir, Chino, las mismas cosas que ya sabemos y por esa razón nos encerraron 9 meses o 1 año. Hoy esperamos que nos digan algo realmente diferente. Creo que dijeron lo mismo que hace poco tiempo, que hace 20 días o que 1 mes, ¿no? Eso es lo que siento. Y sí te pregunto en concreto, si vivimos en democracia y Alberto fue votado en democracia y ganó legítimamente, ¿no es mucho pedir superpoderes siendo el presidente de la nación? Te contesto, pero te quería terminar el ejemplo que te daba. Estuve en un barrio, en Santa Catalina, y repartí en media hora 400 barbijos, de muchas personas que no usaban barbijos, y cuando me acercaba a charlar con ellos, todos reconocían que era un error y pedían más barbijos. Entonces hacer docencia y decir muchas veces lo que a veces te puede aburrir es positivo, porque muchas veces las personas, los hombres, las mujeres, aunque sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. No hablo de la pandemia, hablo en todos los órdenes de la vida. Lo que no entiendo es los superpoderes. Cuando hace un DNU que está previsto en la Constitución, dicen que es anticonstitucional. Cuando adelanta que va a enviar una ley al Congreso, donde en diputados ni siquiera tenemos quórum, lo llaman superpoderes. Me parece que es un instrumento legal, mandar una ley, un proyecto de ley, para que se discuta en el Congreso y quede claro, con la participación de todas las fuerzas opositores y el oficialismo, y también va a haber un debate en la sociedad, respecto a qué mecanismo tenemos para cuando ocurran las cosas que están ocurriendo. Estamos con números que exceden los 1.000 contagiados cada 100.000 habitantes, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, con más contagiados en la ciudad, y todavía estamos discutiendo el tema de las clases. Alemania, cuando supera los 160 contagiados cada 100.000 habitantes, cierra automáticamente las escuelas. ¿Por qué? Porque privilegia un bien común que es la vida. Chino, pero el presidente puede solucionar mejor las cosas, hipotéticamente, asumiendo más poder porque se lo dan o dialogando más con aquellas partes de las cuales se desconectó, que es lo mismo, es la suma del poder charlando con los demás. No entiendo el criterio. O sea que si uno claro, dialoga... ¿para qué pide más poder, Chino, si él lo podría construir con el diálogo? ¿Para qué? Pero ¿no te parece que el ámbito por excelencia de la democracia, ya lo plantearon los griegos hace muchos años, miles de años, es el Parlamento? ¿Dónde se expresa la voluntad de la mayoría de los argentinos? Lamentablemente es un sistema presidencialista, Chino. No volvamos con una discusión con los griegos, eran todo otra estructura. Acá, vos lo sabés, desde la historia argentina hasta hoy, la figura presidencial es hegemónica. Es una constitución presidencialista, es cierto. Es una copia de la Constitución de Estados Unidos con un presidente muy fuerte. Pero el Parlamento tiene un rol. Y si uno manda un proyecto de ley al Parlamento, donde está el oficialismo, que por ejemplo en diputados, reitero, no tiene quórum, mucho menos tiene mayoría, ¿con quién lo va a discutir para aprobarlo? Con la oposición. Y eso no es un reflejo fiel de la realidad de la sociedad, donde están los que están a favor, en contra, más o menos en contra, los fanáticos que putean a Alberto o los que se oponen razonablemente. Me parece que es un buen camino. Chino, a mí es lo que no me parece Merkel hace unas semanas en Alemania. A mí lo que no me parece justo es que nos encierren a nosotros y los que están protestando que con todo su derecho, si no hay pandemia. Si hay pandemia, no puede ser que unos tengan más derechos que otros. Y los que siempre salimos perjudicados somos una gran parte de la población. ¿No sentís que eso es muy injusto?
No logro entender a qué te referís. Que estamos viendo mientras hablamos con vos cómo salen a protestar, las marchas. Todos los días tenemos 4 o 5 marchas, una protesta, un corte, nos complican la vida, pero a nosotros nos encierran y a ellos no pasa nada. A mí me agarra la policía ahora cuando me voy y me falta un papel de los que tengo que presentar y me llevan en cana. Y esta gente sale a la calle todos los días a hacer disturbios, a protestar, a molestar, a la gente que le cortan la calle y no pasa nada. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque eso irrita mucho a la sociedad. Coincido con vos, irrita, y es natural que irrite. Primer dato, la mayoría de la sociedad está cumpliendo con todas las indicaciones que plantea, no Alberto Fernández porque es el presidente, porque son razonables, porque son inteligentes, porque tienen temor, porque cuidan su vida, por supuesto van a trabajar, hacen sus actividades, pero cuidándose mucho. Eso es la mayoría de la sociedad. Hay una minoría que no respeta ningún tipo de norma, por ejemplo, fiestas clandestinas, reuniones, etc. Las protestas, que son legítimas, que están fundadas en causas justas, no deberían realizarse. Yo respetuosamente le pido a compañeros de nuestro espacio o de espacios opositores que por un tiempo prudencial hagamos una tregua, no salgamos a la calle, aunque tengamos reclamos legítimos, porque ponemos en riesgo la propia vida de los manifestantes. ¿Qué vas a hacer con la gente de tu movimiento? ¿La gente de tu movimiento te banca en esa, Chino? ¿La del Movimiento Evita? No, el Movimiento Evita hace un mes que sacó un comunicado público expresando que en el marco de la situación sanitaria que vive la Argentina no hacemos ningún tipo de movilización masiva. No estamos a favor de las movilizaciones, creemos que hay que, esto que yo te digo, convocar una tregua, convocar a frenar el acelerador, si vamos muy acelerado, aunque tengas razón, bronca y derecho a protestar, tratá de no salir a la calle, porque eso atenta contra tu salud, contra la salud de los demás, además de los inconvenientes que genera cortar una autopista o cortar una avenida. Estoy de acuerdo, pero tampoco se va a resolver a los gritos o enojándonos, tenemos que buscar la forma de que el Estado pueda hablar, dialogar con esa persona para explicarle que lo bueno no es estar en la calle, si no le aplicará el peso de la ley. Yo lo que no quiero es que haya una represión, pero sí que le caiga todo el peso de la ley a aquel que no respeta las normativas vigentes. Chino, ¿cuándo empiezan a vacunar a las trabajadoras y los trabajadores de merenderos? Cuando les corresponda, como a todos los demás trabajadores. Cuando te convoque el sistema sanitario, como le pasa a cualquier vecino. A mí no me han vacunado y yo estoy esperando que me vacunen, aunque no estoy en un merendero. Entonces, a ver, entonces estableció respecto... Pero ¿qué fue esta definición de esenciales? O sea, son esenciales, son estratégicos, pero igualmente se anotan en un plan como el resto. Hace un año, un poco más, cuando se definió para poder... ¿Te acordás que había... Para transportarnos había mucho más controles, mucho más estricto, que había menos categoría de tenías esenciales. Que tener una aplicación para determinar que eras esencial. Hace un año largo se definió que las personas que desarrollaban tareas en comedores escolares, comunitarios o merenderos son esenciales. Chino. A partir de ahí... Sí. No, Chino, terminó mi horario, tengo que hacer el pase con Novarecio, hoy no queríamos dejar de tenerte. Invítame la semana que viene porque me dijiste que íbamos a discutir, que íbamos a hablar del peronismo, me mandaste un mensajito diciendo... Así que la semana que viene invítame y charlemos mano a mano. Cada vez que habla aquí, sí, te quiero pelear acá, hablar del peronismo, hablar de todo. Te espero la semana que viene, vamos a arreglar para ver sacar el piso. Si sos macho, Chino Navarro, y te la banques conmigo para hablar de peronismo, ¿ok? Te agradezco mucho, ya estoy en el tiempo de Novarecio, pero de verdad te espero la semana que viene. Porque vos amagás y después no cumplís. Invítame la semana que viene. Buen fin de semana. Perdón, ¿cómo dijiste? No sé si está afiliado al peronismo. Perdón, me estás apretando porque estás en la rosada, Chino, porque mirá que ahora sos funcionario. La semana que viene te espero acá en el piso, en vivo, a debatir sobre peronismo. Buen fin de semana para vos, tu equipo y la audiencia. Gracias, Chino. Muy bien, 10:56 esta mañana de lunes. Seguimos en los temas que interesan. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos.
Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos.
A Todo Color Pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11:04 de esta mañana de lunes seguimos en los temas que interesan y nosotros, como siempre decimos, por ahí son comentarios al aire, pero le damos mucha importancia a la explicación de lo que está pasando. Por eso compartimos los partes, tanto provinciales como municipales, por eso tratamos de hablar con gente del interior, por ejemplo, que nos explique qué es lo que está pasando en su municipio. Por eso estamos en constante comunicación con el doctor Raúl Martínez, que nos explica de la manera más simple posible lo que está sucediendo y así con muchos otros profesionales. Ahora tenemos una nota que nos explica qué es la famosa neumonía bilateral bipulmonar, que es la que tanto escuchamos por ahí de gente que tiene que recurrir al hospital de campaña por esta sintomatología. Vamos a ver de qué se trata. Están a la vista. Bueno, muy bien, tenemos más currículums para leer. ¿Lo contratamos? Sí. Lo contratamos, sí, ahí Bien. está viniendo, mira, Ahí es está. el doctor Santiago Rossi, seguramente decimos Rossi y a casi todos les debe sonar y ya les vamos a contar por qué. Es director médico del Centro Rossi, jefe de imágenes del Hospital del Tórax, doctor Antonio Centrángulo, jefe de imágenes del Sanatorio Fino Quieto. Ah, bueno. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Pues Santiago, quiero decir, es una persona que siempre me responde, lo llamo 585.000 veces, por estudios, por testeo, y siempre responde. Gracias. A pesar de no ser de River yo, siempre responde. Eso dice mucho, debe ser un hombre de gran paciencia. Y en este año y medio uno va aprendiendo además. Bueno, Santiago, sin duda el tema de imágenes es muy importante, no solamente test, vamos a hablar de imágenes con vos, sos un especialista en imágenes de tórax, sos un disertante internacional en la materia. Ahora, me gustaría que pues, la gente habla neumonía bilateral, esmerilado. ¿Podés explicarnos un poco qué es una neumonía? Sí, primero creo que la gente recibe muchos términos y está bueno aclararlos. El tema de la neumonía es un término que se está usando mucho hoy, es cuando uno tiene un proceso infeccioso a nivel del pulmón o del parénquima pulmonar. El tema es que hoy se habla de neumonía o neumonía bilateral y eso hay que dividirlo porque es un término muy genérico, entonces depende si el hallazgo es moderado, leve, severo, o sea, depende del cuadro que nosotros vemos en la tomografía o en la radiografía de tórax, nosotros podemos informarle al médico clínico y al paciente para ver qué tipo de severidad tiene esa tomografía y de acuerdo a eso irá a ambulatorio o irá a un lugar con menos complejidad o tendrá que ir a un lugar con mayor complejidad. Yo te quiero decir lo que me dice la gente permanentemente y te transmito lo que dice la calle. Doctor, me dio positivo, ¿me toca hacer una tomografía o no? Esa es una pregunta muy interesante. Hoy, cuando se hace una tomografía, lo ideal es hacerlo cuando el paciente cursa fiebre al menos 6 días o 7 días en la segunda fase de la infección, donde empieza a tener ya hallazgos imagenológicos. Al ser un virus respiratorio, puede tener muchos hallazgos, como vemos en muchas de las tomografías que estamos mostrando, que se ven como esas imágenes parcheaditas. Estaba por preguntarte a ver si nos explicás de qué se trata. ¿Se puede congelar alguna imagen y puede venir Santiago Rossi a explicarla, Si querés por favor? acompañarnos aquí en el Vení, centro. ahí tenemos aquella frisada, si podemos tomar esa... Bueno, ahí se fue. Perfecto. Esta es una tomografía que nosotros cortamos. Estamos allá, ¿verdad? Sí, Vamos allá. perdón, Acá. perfecto. Cruzate. Dale, cruzo nomás. Sí, cruzate. Esta es una tomografía, es importante verlo porque es como si viéramos al paciente así. Cortado así. Cortado así. En otras es como si lo hubiéramos cortado así. Acostado. Entonces, esta es acostado. ¿Qué vemos? Esto que vemos negro y estos pequeños puntitos blancos son el pulmón normal. Y estas cositas que vemos redondeadas acá, como en la periferia del pulmón, medios nodulares y con lo que llama vidrio esmerilado, que es como si fuera un vidrio despulido, son los cambios inflamatorios o infecciosos que va dando el virus. Esto puede pasar para virus, para bacterias, para hongos. ¿O Claro, solamente esto puede para pasar para muchas enfermedades. Bien. Esto hoy, con esta circulación viral que hay tan grande, estos hallazgos que son en la periferia, redondeados o parcheados,
con un cuadro clínico se indica la sospecha de COVID. Pero son hallazgos que en otro prepandemia pueden tener otros diagnósticos diferenciales. Ahí teníamos otra imagen con cositas que se mueven, y yo lo digo como lo Sí, diría. ese es un video. Esas cositas que se mueven, ¿qué son? Ese, por ejemplo, este es un pulmón normal, Sí. donde vos no tenés ningún otro hallazgo, solo los vasitos, que son esas cositas cortado blancas, así. que ha cortado así, los vasitos, y lo negro es el parénquima pulmonar. Entonces acá no hay ningún hallazgo que a vos te llame la atención para decir este paciente tiene algo o no. Esta es la panza. Esa es la panza, claro, es el diafragma y la panza. Corazón. Es importantísimo eso, y es muy importante, ¿por qué? Porque a partir del hallazgo imagenológico y de un buen trabajo en conjunto con los clínicos y laboratorio, uno puede definir una conducta de a dónde tiene que ir ese paciente. Y hoy, con las guardias muy atestadas y con mucho problema, es importante hacer diagnóstico rápido, buena comunicación con el clínico o con el neumonólogo, quien esté tratando, para poder definir una conducta, si ese paciente tiene que tener un tratamiento en este momento o se puede esperar. Mira, estamos viendo estas imágenes que escribías vos, pero si miras a tu espalda, tiene también una imagen en vidrio esmerilado. Este es el corazón, lo del medio es el corazón. ¿Esto se puede decir que es una neumonía bilateral? Esta es una neumonía bilateral, este es un cuadro moderado. Hay que subir en otro lado del estudio, que yo lo estoy viendo allá, tenemos neumonías mucho más severas, mucho más extensas. O sea, esas áreas blancas que ustedes ven son mucho más extensas en el Acá lo pulmón. tenemos, mira. Estas son mucho más extensas. Esto te habla de cuántos días de una evolución de la enfermedad. La verdad, no habla de días, porque eso es un poco... este es un virus muy cambiante, entonces... Pero generalmente, al ser un virus respiratorio, muchas veces los hallazgos imagenológicos los tenés con un par de días centrados en la enfermedad. O sea, hay un día que es el 7, que es un día medio bisagra. ¿Es el 7 de la enfermedad de coronavirus, decís? Sí, un día medio bisagra donde uno generalmente ve si el paciente sigue con fiebre o no, o si empieza a evolucionar mejor o no. ¿La fiebre indica, de cierta forma, hace una tendencia de los médicos a prescribir la tomografía computada? Cuando hay una fiebre persistente o el paciente tiene disnea, dificultad respiratoria, una tos persistente o cuadros que persistan, ahí, de acuerdo al cuadro clínico, se indica una tomografía computada. Esas imágenes que estamos viendo... Estas imágenes son distintas a las otras. Claro. ¿Por qué? Porque tienen como más relleno. Son más de consolidación, lo que llaman consolidación. Entonces tiene áreas más relleno. Este es un cuadro más severo. O sea, el vidrio esmerilado solo es más liviano. Esto podemos decir que es un cuadro más severo, donde tiene áreas de mayor consolidación y se ven los vasitos en el medio, que es lo que llama broncograma aéreo. Esto ya tiene un pulmón más comprometido y es importante informárselo al médico, ¿no? Esto lo estamos viendo... Este es un corte más bien sagital, así, como que corta de costado. Estos son 3 planos que uno ve cuando informa la tomografía, ¿no? Y cuando el paciente está en estas etapas, ¿no? O le decís, tenés una neumonía bilateral, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, yo soy imagenólogo, no hago tratamiento, claro, pero lo que uno comunica es para ver si estos pacientes, muchos empiezan a recibir corticoides, dexametasona, o empieza con un tratamiento un poco más riguroso para ver que estas opacidades que se ven empiezan a resolver y el cuadro clínico empieza a resolver. Tengo varias preguntas. Un paciente con estas imágenes de neumonía bilateral, ¿puede estar saturando bien este paciente? Puede estar saturando bien, y eso es muy importante, porque depende, muchas veces depende de los factores de riesgo acompañados. Acordate, muchas veces el índice de masa corporal es muy importante. Muchas veces los pacientes que están más comprometidos generalmente tienden a tener mayor peso, mayor sobrepeso, generalmente un hígado graso. O sea, estamos viendo eso en la tomografía, que hay una correlación. Es importante porque hay pacientes que están moderados, pero están saturando bien, y hay pacientes que están moderados, pero con una saturación baja. Eso es importantísimo. Por eso creo que la imagen siempre es complementaria del análisis clínico del médico, ¿no? Pero cumple un rol muy importante, sobre todo para que los pacientes no solo piensen qué tienen, sino realmente sepan qué tienen. En un paciente fumador, ¿estas imágenes se ven de qué manera? En los pacientes fumadores vemos otras cosas. A veces depende, vemos enfisema, que son agujeritos en el pulmón, y puedes ver también bronquiolitis, que son puntitos en el pulmón. O hay pacientes que muestran también opacidades así, como vimos antes, ese vidrio esmerilado o deslucido, que se pueden ver en pacientes fumadores. El tema es que el COVID también es importante, porque cuando estamos haciendo tomografías encontramos otros hallazgos. Hemos visto muchos pacientes que hicimos tomografía por COVID y le encontramos nódulos que terminaron siendo imágenes malignas, o sea, termina siendo como un screening sin quererlo, ¿no? Estamos encontrando algunos otros hallazgos
dentro de la búsqueda de esta entidad, ¿no? Santi, viene un paciente le hacemos diagnóstico de COVID, neumonía bilateral, el paciente evoluciona clínicamente bien, se va de alta a su casa. ¿Cuándo y si hay que hacerlo, que es una tomografía? Porque los pacientes quieren estar todos los días adentro del tomógrafo. Vos me conocés, trato de usar la tecnología cuando se necesita. Yo creo que si el paciente está bien clínicamente y viene de un COVID leve, un leve moderado, no es necesario hacer un estudio de control. Muchas veces el estudio de control se hace a los pacientes que están con mayor severidad, porque se hace un control para ver cómo ha evolucionado y a ver si quedan como cicatrices en el pulmón o no. Porque muchas veces los pacientes quedan en estados severos, hay que ver cómo queda ese pulmón, si quedan con cicatrices, para explicarle a la gente, o con hallazgos secuelares que puedan alterar su funcionalidad respiratoria futuro. Esas imágenes que vemos ahí, ¿se borran con la clínica o no se borran por un tiempo? La gran mayoría de las imágenes nos estamos viendo que cuando el paciente evoluciona bien, mejoran y se borran. Inclusive estas que son más densas. Cuando el paciente tiene un estado muy severo con un distrés respiratorio o que ha tenido un estado más severo, sí le quedan más secuelas, pero en los casos leves, moderados, generalmente hay una resolución casi total de los hallazgos. A veces quedan como si fuera pintadito suave, que es un hallazgo residual, pero no tiene implicancia clínica, o sea, es como que quedó como si fuera la lastimadurita que te queda algo, pero no tiene nada malo. ¿Tiene sentido hacer una radiografía de tórax posterior al alta del paciente o ningún sentido? No, a ver, yo creo que tiene sentido de acuerdo a la clínica. El problema de la radiografía son dos cosas. Una es que hay imágenes como las muy sutiles que no se ven, y otra cosa es que la radiografía tiene que estar bien informada. No es solo una radiografía, sino tiene que tener un buen informe. Igual que la tomografía, no es solo el aparato, es quien la interpreta. Es muy importante que haya alguien que sepa interpretar la tomografía y que sepa interpretar si ese paciente está evolucionando mal, si el paciente está mejorando, o sea, poder transmitir en un informe para que vos, como médico que manejás el paciente, sepas si el paciente está yendo para un lado o para el otro, más allá de tu conocimiento clínico y el laboratorio que tiene el paciente, ¿no? Me sumo a una pregunta que habías hecho hace un ratito que tiene que ver con el paciente que se quiere hacer permanentemente esto, ¿no? La tomografía. Y la pregunta es ¿cada cuánto se hace? A partir del día 7, vos dijiste que es como el momento bisagra. El 7 es un momento bisagra, de acuerdo a la clínica. O sea, si el paciente tiene clínica, fiebre persistente o síntomas persistentes, se hace la tomografía para donde estamos. La verdad, yo soy, y como mencioné antes y vuelvo a decirlo, de tratar de usar la tomografía cuando es necesaria. Yo no creo que un paciente que está muy leve hay que hacer una tomografía al instante. Yo creo que es mucha la ansiedad del paciente que quiere saber y quiere cosas, pero a veces hay que bajarlo y decirle no es necesario, quédate tranquilo. O sea, para que el paciente no evolucione, digamos, tiene que también ayudar él, ¿no? Esos cuadros inflamatorios tan importantes del pulmón, dejados por estas neumonías, generan, dijiste recién, fibrosis. ¿Esa fibrosis desaparece en el tiempo o esa fibrosis queda de manera permanente? A ver, la mayoría no produce cambios fibróticos. Los que están muy severos pueden producir alteraciones que son como secuelas fibrosantes. No hemos visto, por lo menos en mi experiencia, tantos pacientes que hayan llegado con una secuela muy importante fibrosante. Sí se ven alteraciones del pulmón que hay que, de verdad, como mencionó antes la doctora, estamos en una etapa de aprendizaje también. Tenemos que ver qué va a pasar con muchos de estos pacientes en el seguimiento futuro. Hoy estamos en el día a día viendo paciente, y tenemos que ver qué es lo que nos lleva a entender esta patología en un futuro, ¿no? Bien. Bueno, Santi, la verdad que para mí es esclarecedor y seguramente para la gente también, porque este tema de la neumonía bilateral, el virus esmerilado, no sabían bien de qué se trataba. A mí por lo menos me satisface mucho tu explicación. Solo quiero aclarar una cosa para la gente, que el término cuando lean neumonía bilateral no se asusten, porque la neumonía bilateral puede ser leve, puede ser moderada. Si es severa, bueno, ese es otro caso, pero que no lo tomen como un único término. O sea, eso me parece muy importante para la gente, porque la gente me llama y dice, Santiago, tengo neumonía bilateral. Bueno, mandame la tomografía, le digo, es leve, quédate tranquilo. O sea, me parece que eso es importante, no tomar un término con gravedad, sino con la importancia que tiene. Muy importante esa aclaración, porque hay mucha gente que lo empieza a escuchar y se empieza a asustar muchísimo, ¿no? Para los que no sabemos mucho del tema. Bien, gracias.
Jorge, bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. ¿Qué opinas de lo que veíamos recién en el móvil? Mira, me parece que también es parte de la incoherencia de un Estado argentino que dice que puede estar donde en realidad no puede estar, donde no está hace 50 años. Hay porciones enormes de la geografía nacional, sobre todo en todas las conurbanizaciones, la del AMBA o la del Gran Rosario, la del Gran Tucumán, la del Gran Córdoba y demás, donde hay una fantasía, donde el Estado es claramente una fantasía, donde dice que puede hacer algo que no hace. Hace 50 años que no lleva asfalto, hace 50 años que no puede hacer cordones cuneta, que no recoge la basura, que no genera transporte público, que la gente vive en una organización que es paralela respecto Sin embargo, a lo estructural. un señor recién decía que tiene asistencia del Estado, que si no estaría peor. No, claro, pero eso es el Estado real o es un poniendo convencimiento dinero en un de la- cajero automático, pero en el territorio el Estado no está. Exacto. Claro. Entonces, si el Estado no puede hacer lo que en condiciones normales debería hacer, ¿qué va a controlar en una situación de crisis, digamos? Es que tenemos un Estado que se ha convertido en un ente que atiende a los pobres en la pobreza, pero no hace nada por sacarlos de ella. Claro. Eso es lo que está pasando, es un grave problema que tiene Argentina. A los pobres les pone dinero en una cuenta, si puede, en la medida que puede, nunca alcanza, pero también es mejor que nada, es cierto. Es un paliativo para el dolor, hasta cierto punto también, pero las decisiones estructurales, las que vemos por la televisión, las que escriben en los decretos, vos te das cuenta que son para la clase media y para la clase alta. ¿No? En el principio de la pandemia apareció ese sujeto diabólico que era el runner, digamos, ¿no? Como síntesis de él que le importaba nada. Eso fue tremendo. Parece que hace un montón, pero pasó hace muy poquito. Pero también está identificado con la clase runner. media. Odiabas al runner o al que venía de Pinamar con la tabla de surf. ¿Te acordás? Y lo que estaba sucediendo en la realidad es que eso en alguna medida existía, pero en el conurbano bonaerense la gente seguía saliendo como salía siempre, ¿no? Y la gente que vive en una casa donde el living es la vereda seguía saliendo. Y el Estado no puede hacer nada con eso. Entonces tenemos que entender que tenemos un Estado diseñado lo suficientemente torpe como para no poder estar en los lugares donde tiene que estar. Y que cuando te asusta te está cantando con un 4. Ahora, también tenés, vos ves esta realidad, ¿no? Vos decías, las medidas del DNUS es para la clase media, Claro. es muy claro eso. Pero vos tenés políticamente un gobernador, Axel Kicillof, que levantaba el dedo y levantaba la voz diciendo queremos medidas más estrictas, queremos achicar los horarios, queremos controlar, y la verdad que todo lo que quiere hacer Kicillof, lo hablamos con vos otro día en la radio, lo que propone hacer Kicillof, bien hecho se podría controlar en la ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios del primer cordón en el conurbano. Y sobre después todo no. céntrico. Después en la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del interior, que es así, pero en el resto del conurbano, lo que quiere hacer Kicillof, ni él lo puede controlar. Pero por más que quisiera, no tiene con cómo hacerlo. Por eso. Vos podés controlar en los lugares donde tenés agua corriente y cloacas. Claro. En el resto, que es el 60% de la población, ¿qué hace el Estado? O sea que la grieta todavía se profundizó mucho más, claramente. No, claro, pero, digamos, hay una grieta que tiene que ver con la estructura de cómo la gente vota y, entre comillas, qué rol del Estado pretende, pero después tenés una grieta económica socioeconómica entre lo que el Estado ve y lo que el Estado no ve. Convengamos que el 50% de la economía argentina es una economía que está en negro. El Estado no la puede ver, no la puede mensurar, no la puede Antes tratar hablábamos porque- de eso, justamente. Sí, claro. Porque ni siquiera la ve. Tenemos dos Jorge, países. el otro día vi unos números tuyos. ¿Por qué Alberto Fernández, si uno toma como punto de partida marzo del 2020, Ya. abril, porque tus números son de abril del 2021, 13 meses después, perdió 40 puntos de imagen positiva? Vamos a hacer este relato. Primero ganó 30. Sí. Y después perdió 40. Alberto entró a la pandemia con 38 puntos de imagen positiva. En ese momento dictó la cuarentena, suspendió las clases, se puso en el rol del padre protector, se conectó con una sociedad que en ese momento tenía un solo miedo, el miedo al coronavirus, que es en definitiva, en el fondo, el miedo a la muerte. Y entonces la opinión pública lo impulsó para arriba 30 puntos de imagen positiva. Una locura. Sí. Un caso muy pocas veces visto. Nosotros en 25 años de mercado habíamos visto un salto tan grande una sola vez. ¿Con quién? Con el Papa. Que de Bergoglio, que no era nadie, desconocido por la opinión pública, cuando era Papa, de repente tuvo 88 puntos de imagen positiva. Es decir, de nada, tenía que ser el Papa. En términos de político no hay un crecimiento de ese tamaño. Ahora, ¿era por creerle o porque, estamos en pandemia, habla el presidente, mirá, No. nos está cuidando, ¿entendés? No, porque ¿Desde sí. dónde? Porque cuando un presidente, lo votes o no lo votes, da la sensación de que se conecta con tus necesidades, la opinión pública lo reconoce y lo fortalece. Claro, es como una empatía que aparece Exactamente. ahí. Por eso digo, una sociedad con una necesidad
el presidente la reconoce, empieza a operar en función de esa necesidad, la opinión pública se y la había un reconoció. discurso científico también que acompañaba en ese momento. Había muchas características. De discurso científico de, mira, yo estoy rodeado con los que realmente saben y ellos me dicen esto. Absolutamente, y eso fue muy respetado. Hay muchas características de identidad que ahora las relato que cambiaron entre una cosa y otra. Pero primero hago esta secuencia. Alberto, 38, se va a 68, marzo del año pasado, decía Daniel, y después es toda una caída hacia abajo. Al día de hoy perdió 41 puntos. Es decir, los 30 que subió los perdió y después perdió 10 más. Y hoy tiene menos que la cantidad de gente que lo votó y menos que el kirchnerismo duro en términos de imagen positiva, 28 puntos. Bueno, 27 puntos. Muy bien. Aquel Alberto de marzo tenía una serie de características, de rasgos de identidad que la opinión pública, insisto, valoró. Yo relato algunas y vamos viendo cómo cambiaron, cómo cambió ese Alberto de ayer a hoy. Alberto era un hombre que se ajustaba a la ciencia, ¿ok? ¿Te acordás del PowerPoint? ¿Te acordás del número RO? ¿Te acordás? Sí. Las filminas. Hacía el padre profesor en aquel momento. Hoy se aferra a los casos puntuales. Me contaron que hay 3 chicos que se tiraron los barbijos, entonces cierro las clases. Era un hombre que generaba empatía con esa primera necesidad. Cuando apareció después la segunda necesidad de aflojarme la economía porque no doy más, planteó lo que vos contabas antes, la dicotomía entre los buenos y los malos. Y cuando aparecieron las angustias, que no tenían que ver con lo económico, ¿te acordás que a una periodista se le ocurrió levantar la mano en una conferencia de prensa y decir la palabra angustia y el hombre le tiró con una chancleta? Es decir, aparecieron 2 tipos de problemas más y se desconectó de los 2. Y dijo claramente que la angustia no existía. Entonces perdió empatía. Un hombre que se mostraba coherente. Y hoy se muestra incoherente. Un hombre que se mostraba predecible, absolutamente predecible, hoy es absolutamente impredecible. Creemos que va a anunciar una cosa, su ministro dice que va a anunciar una cosa y anuncia otra. Un hombre que hablaba en términos de nosotros, construía grupos para atravesar la crisis, hoy habla desde el yo. Hoy quiere hacerse el macho alfa de la manada. Muchachos, este decreto lo pongo yo y no lo consulté con nadie y voy para adelante y me banco las consecuencias. Del grupo al yo. Era un hombre ajustado a derecho. Y hoy es un hombre polemizado, por lo menos por la justicia. Veremos si le sale pato o gallareta. Era un hombre que construía política hacia adentro de su espacio, hacia afuera de su espacio, y hoy la destruye. Era un hombre que construía también políticos. Es decir, él construyó un grupo de científicos y de ministros que podían atravesar la crisis, hoy los desautoriza. Y era un hombre, por último, que utilizaba a las fuerzas de seguridad en su rol de cascos blancos. Esto es maravilloso. Porque en ese momento medimos la imagen de las fuerzas de seguridad que habían sido absolutamente repudiadas y estaban en el oprobio desde los años 70, y como los médicos alcanzaron 70% de imagen positiva. ¿Por qué? Porque era el rol de los cascos blancos. Era el ejército, veías las fotos emocionantes del ejército cosiendo barbijos y haciendo alcohol en gel, no hackeando la democracia. Maravilloso. Y hoy quiere volver a utilizarlos en el rol de cascos verdes en vez de cascos blancos. Y amenaza, muchachos, yo los reto, si ustedes no cumplen, entonces saco el ejército a la calle. El ejército, la fuerza de seguridad. Todos esos rasgos de identidad que fueron absolutamente valorados por la opinión pública, insisto, que lo votó, y la que no lo votó, Alberto los cambió. Si me preguntás por qué, no lo sé. Bueno, un escenario difícil, porque además esta baja imagen positiva es lo que hace que su autoridad esté lesionada. Estas medidas que toma restrictivas, que no son medidas gratas, son ingratas para la sociedad, bueno, con imagen positiva la puede dictar de una manera, el acatamiento puede tener un resultado y con esta imagen otro, ¿no? Y porque está muy atado a lo que hablábamos antes, Daniel, el presidente con mucha imagen positiva o con poca imagen positiva, pero por sobre todas las cosas, con un Estado ausente, necesita del consenso social para lo que le propone la sociedad. Digo, muchachos, se tienen que quedar en casa, quédense en casa, porque yo no les puedo poner un policía cada uno en la puerta, ni en la esquina. No hay uno para... Yo no puedo controlar todo. Entonces yo los convenzo, les explico por qué y quédense, pese a que les duele, pese a que... Bien, es decir, tiene el permiso social. Si lo pierde, entonces es el desmanejo absoluto. Y si quiere exagerar el castigo, lo que va a hacer es entrar en el ridículo. Porque yo le puedo decir a mis hijos, miren, chicos, si se portan mal los mando a la habitación, puedo mandarlos a la habitación. Muy bien, chicos, si se portan mal los mato, no puedo matarlos. Cuando se den cuenta de que el castigo que yo les propuse no lo puedo cumplir, la rebelión es mayor. Ya no te creen. Por último, ¿cuál es el político con mejor imagen en Argentina en este momento? Hoy hay 3, por la oposición, que están en el rango de 35-40 puntos de positiva. Y son Vidal,
Horacio Rodríguez ¿En ese Larreta orden? y Patricia Bullrich, de menor a mayor. Ah, de menor a mayor. Claro, la que menor tiene de los tres, pero estamos hablando de diferencia de puntitos, es Vidal. Y Larreta y Patricia Bullrich tienen 40, 41 y van cambiando por centésimas. A veces uno está por medio punto arriba, a veces el otro está medio punto abajo. ¿Y pero en definitiva el están oficialismo, parejos. la gran pregunta, sigue siendo Alberto? No. Alberto, Cristina y Kicillof hoy están emparejando sus imágenes. En algún momento, entre ellos, te diría que Cristina y Kicillof pescaban en la misma laguna porque son el mismo tipo de producto, y Alberto pescaba afuera. Hoy se están emparejando. Andan en los 30 puntos de imagen positiva. Núcleo duro del kirchnerismo. Y 60, 65 de Pero negativo. 30 puntos es el núcleo duro del kirchnerismo que lo tiene históricamente. 30 puntos, ¿no? es el núcleo duro del kirchnerismo. En las imágenes aparece un poquito menos, aparecen 28 puntos, 26, porque hay una parte que está avergonzada, que está fastidiada, que también le duele la cuarentena, digamos. Pero por otras preguntas nosotros sabemos que el kirchnerismo tiene 30, 33, me animaría a decirte 35 puntos nacionales que van a estar firmes. Gracias, Jorge. A ustedes. Gracias por tu visita, Jorge. Placer. Bueno, Vivi, tenemos otro invitado, esta vez de la mano de Sofi Kotler. Sofi. Exacto, Todo tuyo. sí, ya lo tenemos conectado a Sergio Ramos. Diego Ramos, estamos hablando de Sergio Ramos, vino el jugador de fútbol. Yo decía más temprano que si fuera televidente es la noche que te quisiera escuchar. Así no te voy a preguntar nada. Después te voy a preguntar. Lo primero que querés decir, lo primero que te nace. Buenas noches. Es una noche difícil, complicada, ni siquiera tenemos el decreto. Para nosotros es complicada informativamente. Mira, hoy el presidente arrancó con un acto menemista. Vos sabés que Menem decía, en su teoría de la acción de poder, información, decisión, sorpresa. Fundamental el efecto sorpresa. Dormíamos todos y como si nos durmiera a todos, se mandó todos los anuncios, que eso, ¿viste? Prácticamente estaban todos... Nos preparábamos para un día de portón verde. Lo dije anoche yo, dije portón verde. Un portón verde hasta las 8 de la noche. Ahí se ve que más o menos desde el punto de vista de, qué sé yo, de la acción madrugó. Fue bien. En una le fue bien. En otra tuvo que retroceder. Mal. ¿Cuál? Basualdo. Porque... Contale a la gente quién es Basualdo. Nosotros lo contamos con Nacho. Un secretario de Energía importante, que bueno, como ahora depende del Ministerio de Economía, entró en alguna divergencia con el ministro Guzmán. Y el ministro Guzmán prácticamente exigió su partida. Y creo que lo siguió el presidente, y desde algún lugar surgió directamente la información de que ya estaba ido, que ya estaba fuera. Bueno, Basualdo queda. Con lo cual, es un problema. Algunos dicen que Basualdo queda porque la acción del Patria. Lo importante es que se anunciaba prácticamente una salida y el muchacho queda. Todos quieren bajar los decibeles de la cuestión. Pero yo no estoy acá para dar lecciones de moral, ¿viste? Uno tiene más o menos que contar qué es lo que pasa. Mucho menos de eso. Y lo que te puedo contar es que me parece que esto se va a resolver mañana, según mi información probablemente mala, en Olivos, en algún desayuno americano que puede prolongarse entre el presidente Guzmán y la doctora. Esto para arrancar en política, que es lo que te diría, ¿no es cierto? ¿Viste que era una noche complicada? No, no es complicada. Ah, bueno. Presidente de la Nación, el ministro de Economía, quien remover un funcionario, acertados o equivocados. Es que vamos a tener que acostumbrarnos a la cotidianeidad de las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son limitaciones. Limitaciones a nuestros derechos,
que conscientemente vamos a tener que renunciar a ellos y quizás es lo más acertado y aconsejable. Tenemos que bancarla todos, ¿no es cierto? Después, sí, la manera de presentarlo de Alberto que madruga, pero parece que Alberto fue el telonero de Horacio Rodríguez Larreta. A ver. Porque, claro, porque es, viste cómo son los teloneros en los grandes shows, casi el show principal, la atención principal fue a las 5 de la tarde de Rodríguez Larreta, que después fue seguida ya con el otro show. Antes estaban los tres tenores juntos, ahora son tres solistas. Hubo tres recitales. Rodríguez Larreta, en la práctica, él se abre, él marca una diferencia. Quien escuchó después a Kicillof ve que hay alguna divergencia bastante fuerte, porque Kicillof citó porcentajes de distintas ciudades y demás, y lo puso a Buenos Aires con un porcentaje elevado comparativamente con otras ciudades. Pero marca la diferencia, y ahora, ¿a quién miramos todos? A los papables. A los papables la Suprema Corte. Los papables que recién se van a reunir el martes. El martes los papables tienen su reunión por Zoom de acuerdos. No va a ser inmediata ninguna solución. Creo que no están obligados. Por supuesto. Y si vos me decís que lo que pienso van a tomar quizás a una conciliación, por supuesto que hay algo que uno puede prever. De los 4 papables que se reúnen, vos sabés que Hayton no está en este tema, hay 2 que fueron convencionales constituyentes de 1994, que por supuesto fueron los que convalidaron aquello que es lo que hoy tienen que sentenciar. Que vos llamás el artificio autónomo. El artificio autónomo. Yo siempre ironicé un poco con esta cuestión de la capital, del artificio autónomo. En algún momento ironicé de más y hablé de lo caro que, pese a la brillante labor que tuvieron los convencionales en el 94, lo que fueron sus efectos, digamos. Sí, hasta ahora metió 2 presidentes el artificio. Por supuesto que metió 2 presidentes, dos que salieron directamente de esa experiencia, lugar, de ese lugar. Pero bueno. Vos dijiste esta semana una frase que yo la conté acá porque me pareció la síntesis perfecta de lo que está pasando. Vos dijiste, no solo las terapias intensivas están llenas, sí, los comedores también. Pero por supuesto, si no entendemos eso, pasa, quizás es muy antipática mi posición o el intento de interpretar alguna cuestión. Yo intuyo, y te lo digo esto con un cierto dolor, que crece en la Argentina una suerte de pobrefobia. ¿Entendés? A ver. Claro, una cosa casi te diría negacionista, que tiene que ver con la capa media, y si vos querés, media alta, ante ese espectáculo que por supuesto que nadie lo quiere tener. A mí me tomó el otro día 45 minutos en el auto con un corte, y por supuesto que la indignación es brutal al respecto. Con todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales y demás, yo he escuchado críticas que de pronto son muy pasionales. Yo tuve una discusión con alguien de Grabois. Puede ser. Pero no por el corte, sino porque le planteé, si vos formás parte del gobierno, ¿qué haces cortando? Si Grabois tiene más posibilidad de llegar al presidente que muchos Es todo mucho más complejo. Ojalá fuera todo tan claro. No, en ese caso, a los de Grabois. Ojalá fuera todo tan claro. Hoy, quien manifiesta es la izquierda. Por supuesto que la izquierda manifiesta con muchos integrantes, las señoras y chicos que van, que no saben ni quién fue Trotsky,
quién fue Ramón Mercader, es otra cuestión, pero figura como que es la izquierda. Por supuesto que nadie te lo va a decir, pero los sectores que están más bien vinculados al gobierno, que también tienen que ver con las organizaciones sociales, pueden recibir los efectos prácticos de esa movilización de la izquierda, porque lo que ellos piden es lo que también se pide desde el gobierno. Cuando vos decís, hay tipos que protestan y son tipos que tienen que ver con el gobierno, es que todavía no se entiende lo que pasó con Barrios de Pie, que hubo ahí una disidencia, ¿entendés? Y que hay unos que están, y hay algunas conexiones. Yo hago un trabajo que tiene que ver... Seguí porque sé a dónde vas y me encanta, seguí. Bueno, pero te digo, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto lo que piden las organizaciones sociales, todas, son los de la izquierda que van al frente. Por supuesto. Atrás... ¿Atrás qué? De eso hay organizaciones sociales. Organizaciones sociales que tienen que ver, si vos querés, con el gobierno, que también buscan las mismas atribuciones, que quieren aumentos, IFE, y que tiene mucho que ver con esa realidad que no se quiere ver. En la Argentina hay 10.000 comedores, hermano. Hay 10 millones de personas que tienen asistencia alimentaria. Tenés que, al margen para cualquier proyecto político que quieras encarar, tenés que incluirlos. No es tan fácil desprenderse de alguna concepción populista. Si vos cualquier cosa que quieras hacer que lo favorezca, prácticamente para todos los liberales del recetario televisivo y demás, vos caes en el populismo, y esto no es así. ¿Qué es lo que tenés que hacer con esta gente? He visto yo que critican desmedidamente a las organizaciones sociales. Yo te digo sinceramente, como una evaluación, sin las organizaciones sociales, sin la iglesia, sin los padre Pepe, sin como tipos como el Tano de la Matanza... Pero el padre Pepe no va a cortar la 9 de julio. No, pero te digo, sin la acción de la iglesia, sin la acción de los evangelistas, y sin la acción de las Margaritas Barrientos. Como dijo un amigo mío, ¿quién va a salvar al patio Bullrich? ¿De qué estamos hablando? Totalmente de acuerdo con vos, pero la pregunta es, y lo que decís es muy bueno, porque está invisibilizado. Si la pobreza se enuncia, pero no se muestra, y se invisibilizan los medios. Es muy importante lo que decís, pero también es verdad que tenés organizaciones sociales, no todas, acostumbradas, y vos lo has escrito, a que tenían una gran relación con el gobierno anterior y que como ahora forman parte del mismo gobierno, los teléfonos no se levantan con la facilidad que se levantaban antes. A raíz de mi discusión me contó alguien del gobierno que sorprendidos, hay un líder social muy importante que tenía asiduas llamadas telefónicas con un hombre de la mesa judicial macrista. Bueno, sí, por supuesto. Y vos sabés a quién me refiero. Sí, pero... Y que cuando un intendente del conurbano quería que no le cortaran la calle, hablaba con ese operador de PRO y le decía, me lo sacás. Sugerencia para los comunicadores. Sí. Nunca tenemos que quedar como que sabemos más de lo que decimos, porque es una falta de respeto a quien nos mira. Yo creo que vos... Hablo de Pepín Rodríguez Simón. Hablas de Pepín Rodríguez Simón, por supuesto. Hablas de Pepín Rodríguez Simón y hablas de que durante los años anteriores, te voy a decir más, incluso funcionaban algunas cuestiones mejor y hasta había más dinero. ¿Y sabés qué para era? las organizaciones sociales. ¿Y sabés qué era lo que tenían a favor? Algo que pasa en otros aspectos en materia, digamos, en materia de buchoneo. Se buchonean de pronto. Los problemas vienen más por las cuestiones internas que tienen que ver con el loteo interno de los en los distintos organismos, claro, que en los años por esa fue anteriores. mi discusión. Porque digo, pero como alguien de Grabois, teniendo funcionaria como Fernanda Miño,
una de las funciones más poderosas del gobierno, de tu propia organización, y después me contaron, ahí sí ignorancia de mi parte, que dentro de la propia organización había diferencias. Yo lo he escrito a la pobre señora Carolina Stanley, muy eficiente y demás, iban cualquiera de estos atorrantes, ponían cara de pobre y mal, y por supuesto que largaban o sea, con una esto nos lleva generosidad. es más fácil para una asociación social sacarle más plata. Bueno, esto de los gobernadores lo cuentan. No hay peor cosa para un gobernador peronista que un presidente peronista, ¿no? Bueno, porque de pronto es una cuestión, si vos querés, interna, algunos te lo pueden llegar a decir, pero es una contradicción fuerte que existe, ¿verdad? Le sacamos más guita cuando el presidente no es peronista de cuando es de nuestros. En muchísimas cuestiones, hasta lo que tiene que ver con apoyaturas, auspicios, para los colegas. Los colegas se llevan mucho mejor con otras administraciones que con esta, donde hay mucha más buchonería, que es un problema. Aquella más buchonería puntual, yo sé lo que quiere decir, pero vuelvo a tu teoría, que suponemos que la gente lo sabe, tenés razón en eso. Es un problema. Porque yo creo que este gobierno tiene un problema de conventillo y buchonería. Pero por supuesto, pero porque tiene que ver de confrontaciones internas y temas internos que están en una administración que supuestamente todos en la macro están con un proceso, pero en el fondo no tiene razón. Este está con Doman, el otro está con... No tiene razón. Yo no sé qué es a esta altura kirchnerismo paladar negro, perdón, no duro, o kirchnerismo, no sé ya qué es, pero me gusta. Ahí son distintas cepas. Bueno, distintas cepas. Muy bien. ¿No tiene razón el kirchnerismo paladar negro cuando se queja de que hay muchos récord en la Casa Rosada con periodistas? Si hablamos de kirchnerismo paladar Cristina negro, no tiene razón en esa queja. Kirchnerismo paladar negro es Julio Devido. Kirchnerismo paladar negro está fuera. ¿Y Cristina qué sería? ¿Kirchnerismo duro? No, cristinismo duro. Pero cuando vos hilas bastante fino, en algún momento los kirchneristas decían, si volvemos nosotros, cuando era la doctora, digamos, muchos kirchneristas de paladar negro que tenían que ver con la concepción de poder que tenía el Furia, o vos te crees que la concepción de poder que tenía el Furia bancaba una idea de Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digamos, son concepciones de poder distintas. El kirchnerismo es más complejo. Tenés razón, está bueno. Tenés distintas cepas. La cepa Cristina pura. La cepa ¿No tiene razón cuando dice hay mucho conventilleo? Claro que tiene razón. ¿Cómo no va a ¿El haber? gobierno? Por supuesto. ¿No hay muchos de récord? ¿No tiene razón? Y claro que eso es de récord. El fuego es todo interno. ¿De dónde te crees que salen muchas cosas? Lo que pasó, por ejemplo, en el Canal 7. Todo interno. Lo que pasó... Todo fuego interno. Contalo si querés. Con lo que tenía que ver con la distribución de comida en desarrollo social. Todas son cuestiones todo internas. fuego interno. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las diversas cepas que componen las dos coaliciones. También tiene que ver con la cepa macrista, que por supuesto ahí el fuego interno puede ser un poco más elegante si vos querés, pero cuando pasa algo con alguien mira también hacia su rival interno. Las dos coaliciones tienen cepas que por distinta conveniencia se encuentran ahí mancomunadas, ¿no es cierto? No la ves yo decía más temprano, no hagamos teorías de la Corte porque aburrimos a la gente. Pero vos dijiste recién algo como que tu olfato es la Corte lo patea. Me parece que de por sí no es el gobierno de Corte. Esto es, así como se limita con restricciones, la política se autolimita, también se pone sus restricciones porque no puede resolver. Este tema no tiene que resolverlo, este es un tema que se arregla en 4 personas. Esto, que tenga que ir a la Corte. Y la Corte, por supuesto, que tiene problemas. De 4 que hay 2 que directamente van a jugar por la autonomía del artificio autónomo. Que son Maqueda y Rosati. ¿Y qué pasa con Rosenkrantz? También creo que va a votar también, a favor de la por ciudad. supuesto, se van a anotar los 2. Esto es así. Lorenzetti también. Y Lorenzetti... O sea, vos decís que es 4-0. Yo no sé si es 4-0, tampoco creo que haya
cuestiones salomónicas, no creo que sea por ese lado, me parece que no existe. Si fuera juez de la salomónico. Corte, ¿qué harías? Y yo me llamo una conciliación, dejo, como dice el poeta, deja sudar al tiempo, cronoterapia. Aparte, no hay por qué, cosas que no pueden resolver los tipos, pretender que en 24, en 48 horas te lo resuelva la Corte. Es una tontería, ¿no? Me parece, qué sé yo. ¿Qué sabemos de la relación entre el presidente y Cristina? Capítulo esta semana. Mira, no Aparte creo. del caso Basualdo. El caso Basualdo fue, si vos querés, una muestra. Para Guzmán grave. Y yo creo que el Chapito, sí, mañana puede arreglar el Chapo. Mañana creo que puede arreglar, mañana tienen una reunión, los tres. A ninguno de los tres le conviene tener un cimbronazo. Eso de que Máximo le planteó al Chapito, como decís vos, Guzmán, hace 3 semanas, cuando volvió feliz de sus giras internacionales, necesitamos un ministro de Economía. ¿Escuchaste algo más? Sí, por supuesto. Ahí de pronto lo paran, le marcan un poco la cancha, le marcan el territorio desde la política. Cuando quizás el Chapito puede avanzar un poco más. Puede tener también algún problema con Sergio Massa, si vos querés. Pero estos son temas de acción y no creo Massa que... siente ingratitud de Guzmán hacia él. Bueno, puede... Massa puede dice que ser, colaboró pero- con lo de la deuda y que Guzmán nunca se lo... No digo agradeció, esto es política, pero que... Bueno, ahí... Massa colaboró con la cuenta. Ahí hubo otras indisposiciones, por eso te digo que también tienen mucho que ver estas cuestiones internas. Así como molestó que Massa no abriera más las invitaciones a la comida que él tuvo con Juan González En su casa. en el Tigre, también hubo, esto me parece del Poder Ejecutivo, de que hay gente que creía que Massa quería figurar en lo que tenía que ver con los arreglos. Esos son celos menores. La lectura si que vos tengo querés. yo, que puedo estar, como decís vos, totalmente equivocado y me decís, tenemos la confianza para que me digas, estás diciendo algo que no es así, estás diciendo una burrada. Tengo una sensación de que Massa, Cristina y Máximo están más cerca, sin ser lo mismo. Inclusive no digo que Máximo y Cristina sean lo mismo, dicen que a veces tienen diferencias en temas, pero que Guado, Massa, Máximo, Cristina están más cerca que Alberto. Es de ese la grupo. articulación política de este gobierno se sostiene por la alianza, la comprensión de Massa, que vendría a ser la derecha de este espacio, con los muchachos de la Cámpora, que es la doctora. Y Alberto ahí... And the president? Y ahí en el medio, dentro de lo que yo llamo el pentágono de poder, porque ahí te lo completó con Pero Axel que hay Kicillof. accionistas y hay CEOs. Hay accionistas que son... Y hay directores ejecutivos. Y puede haber directores, si vos querés, ejecutivos, sería medio... Son distintas cepas, te diría. Pero hay cepas parecidas y algunas no tantas. Son cepas... A mí me parece que a todos les conviene más o menos funcionar, y sobre todo no te olvides que estamos yendo en una campaña electoral. Cuando yo te digo que se actuó de telorero de Horacio Rodríguez Larreta, esto tiene que ver, por supuesto, con una campaña electoral que se va a tener que desenvolver en medio de este caos, que es este caos de inactividad. ¿Seguís pensando que en 3-4 meses va a haber vacunas? Sí, ¿Y van a sobrar? o no sé si 4 meses, o serán 6 meses. No es lo mismo. Pero bueno... Está la elección de por medio. Yo, sinceramente, creo que está bien. El tema de la vacuna es un tema también electoral, pero la verdad no le doy tanta importancia. Creo que con el tiempo, me parece que ya lo que hay que pensar es en la pospandemia, te diría. Que eso cuesta, porque vamos a una campaña electoral con restricciones, con una reducción de la economía y con
muchas satisfacciones obturadas, te diría. Supongamos que no fuese periodista yo. Estás dando una charla y se abre las preguntas al público. Y te pregunta Fabián de Palermo. ¿Estás desilusionado de la clase dirigente? No, porque nunca me ilusionó. No, ilusionado no. Tampoco soy un crítico devastador de esta clase dirigente. Incluyo empresarios, periodistas, sindicalistas en la pregunta. Por supuesto. Sí, te diría, yo no estoy decepcionado. Me parece que es una clase, te diría, por supuesto, que es una sumatoria de buscapinas, si vos querés, pero es una clase, muchos muchachos que están en la edad del poder hoy, de 45 a 55, 60 años, que me parece que hay gente formidable, ¿no? Tipos, qué sé yo, que yo te los sentaría en cualquier mesa y que me parece que ahí vos podés basamentar cosas muy importantes. Muchachos, qué sé yo, hasta te diría mini gobernadores, el pibe Valenzuela, el jefe del radicalismo de Buenos Aires, Maximiliano Abad. Hay mucho potencial, te diría, positivo. Y dentro también del Frente de Todos hay muchachos con vocación de poder y con experiencias. Quizás tenemos una excesiva urgencia en tener soluciones ya, pero se viene de décadas de declinación, hermano. Voy a ser contradictorio en esto. Yo me quejé el martes de que estaban marchando y cortando la calle. En Colombia aumentaron el IVA. Hubo marchas en todo el país. Cientos de miles de personas en las calles. Ciudades cortadas, un equipo de fútbol no pudo salir, Talleres de Córdoba, porque no podían llegar al aeropuerto. La gente salió a la calle. La gente argentina no sale a la calle, ¿no? Más allá de la pandemia. De a miles, de a cientos de miles. ¿Cuánto hace de eso? ¿Por qué crees que es así? Bueno, los que salen a la calle, a vos te indignó. No, yo me enojo encima, por eso digo, soy contradictorio. No es contradicción. Lo que pasa es que tal vez tenés que entender un poco, por supuesto, que la presencia, si vos querés, es extorsiva. Pero, ¿cómo hacen para visibilizarse si ni lo queremos ver? He visto gente indignada porque pedían vacunas para los tipos que estaban que servían en los comedores. Y la verdad, me parece, muchachos, que a veces hay que tener un poco una visión un poco más macro de lo que... Acá lo debatimos ayer y lo que planteaba Débora era que estábamos de acuerdo todos, pero que el miedo era que planteaba Paulo, que no llegara a esa gente. Que si llega la señora que trabaja con Margarita Barrientos metiendo la olla y dándole de comer a un montón de gente cada día, gratis además, y que se pasa horas y horas trabajando por otros, nos parece que sí. Pero teníamos miedo que en el camino la política se metiera. Vos tenés que indagar, hay problemas, hay problemas con la calidad de la comida, no es lo mismo, ¿entendés? Los cambios que se dieron en ese ministerio, por supuesto que algunas cosas que se denunciaron, que se terminó con un sistema, pero no fue suplido por un sistema más eficiente. No. Y el gran problema es esa presencia. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No podés negarlo, Fabián. Quiero hablar con vos un tema que no nos quedó tiempo. Quiero hablar con vos del periodismo. ¿Lo podemos hacer el viernes que viene? Yo no tengo inconveniente, no como bien. vos quieras. No bien. No sé, mira, te doy el título. Creo que nos creemos dioses y no lo somos. No, por supuesto que no lo somos. Pero me parece que nos creemos quiero que te explayes largo. El verso de la trascendencia. Eso, quiero que te explayes largo. Profesor, gracias por la clase. Bueno, por favor. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha
Este como tal es una incógnita lo que pasa, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. del pueblo y con el patriótico apoyo de los trabajadores. País afuera. ¡Quiero $1.000 como prometieron! ¡No que devuelvan la guita! ¡Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta! Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de tu país. Nunca más al Estado Nacional del país. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Yo apuesto por los que apuestan por el juego, nuestro juego. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de 1 año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos.
A Todo Color Pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El doctor Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.